En esta unidad vamos a ver los dos tipos de categorías gramaticales que nos faltan todavía, que son las conjunciones y las interjecciones. Después veremos en la próxima clase, haremos una revisión de las categorías gramaticales. Si clicáis aquí tenéis un esquema para recordaros las diferentes categorías gramaticales que ya sabéis que se dividen en palabras variables y palabras invariables. Entre el curso pasado y lo que llevamos de este curso habéis visto las variables y después también en la unidad 2 vimos los adverbios y las preposiciones y ahora lo que nos quedan son las conjunciones y las interjecciones. Y con esto habríamos terminado todo el repaso de lo que se llama la morfología, es decir, las clases de palabras o categorías gramaticales, que ya sabéis que es lo mismo. Cuando hablamos de conjunción estamos hablando de una serie de palabras que son, como os he dicho, invariables, por tanto no presentan variaciones ni de género ni de número y tienen como función fundamental unir dos elementos de una oración simple. Por ejemplo, iré a comprar puerros y patatas. Esa y, que sería la conjunción, estaría uniendo dos elementos de una oración simple porque tiene un solo verbo, o bien puede unir dos proposiciones que serían las partes en que podemos dividir una oración compuesta o compleja. Por ejemplo, Luis fue al mercado y su mujer fue al cine. En ese caso, la y ya no está uniendo dos elementos, dos palabras simplemente, o dos sintagmas, sino que está uniendo dos proposiciones, es decir, dos oraciones dentro de la oración principal. Por tanto, las conjunciones sirven para eso, bien para unir palabras, bien para unir oraciones dentro de una oración mayor. De esa manera nos encontraríamos con que hay oraciones coordinantes porque lo que hacen es unir palabras o grupos de palabras que están al mismo nivel. Fijaos, si yo digo, por ejemplo, Luis fue al mercado y su mujer fue al cine, Luis fue al mercado, su mujer fue al cine, están al mismo nivel. No hay nada que dependa del otro. De hecho, puedo cortar, puedo hacer dos oraciones, puedo cambiarlas de orden y no pasaría nada, porque son dos elementos que están al mismo nivel. Por tanto, nos encontraríamos allí con oraciones coordinantes, que lo que hacen es unir elementos en los que uno no depende del otro. Y dentro de las conjunciones coordinantes, que estarían uniendo esas palabras que están al mismo nivel, nos encontraríamos con las copulativas, que son i, ni y que, pero cuidado, que cuando significa también y, en expresiones como por ejemplo dale que dale, que sería dale y dale. Nos encontraríamos con las disyuntivas, o, u, ora, bien, por ejemplo Luis o Pedro, ora estudia, ora trabaja, bien estudia, bien trabaja, las adversativas, más, pero, sino, sin embargo, no obstante, aquí falta una coma entre pero y sino. Después las distributivas, ya, bien, bien, ya estudia, ya trabaja, bien estudia, bien trabaja. Y después las explicativas, que serían, es decir, esto es, Luis nació en Pekín, es decir, es chino. Es decir, estaría uniendo Luis nació en Pekín con es chino. Esos serían los tipos de conjunciones coordinantes que unirían estructuras que están al mismo nivel. Luego nos encontraríamos con conjunciones subordinantes que lo que harían sería unir elementos que no están al mismo nivel y por tanto uno depende del otro y no pueden funcionar de forma independiente. Por ejemplo, uno de lugar, con dónde. Imaginaos, yo tengo vive donde sus padres nacieron. Si yo tengo simplemente donde sus padres nacieron, eso no tiene sentido completo, necesita algo más. Entonces, como necesitamos el vive, que sería la oración principal, el donde sería una conjunción subordinante. Y allí nos encontraríamos las de lugar, las de tiempo, las de modo, las comparativas, las causales, las consecutivas, las condicionales, las concesivas y las finales. Yo ahora lo único que quiero que sepáis en segundo es ¿cuáles son las conjunciones coordinantes? Estas sí que las tenéis que saber, las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Y después de las subordinantes, lo único que quiero es que distingáis si es coordinante y si es subordinante. Pero después las clases no importa que os las aprendáis ahora, ya tendréis tiempo de aprenderlas en cursos posteriores. Pero sí que si yo os pongo, por ejemplo, sí, tenéis que saber que no es una conjunción coordinante porque no está en ninguna de las clases de las coordinantes, sino que es subordinante.
Yo os aconsejo muy encarecidamente que miréis este vídeo, que está estupendamente, es una explicación mejor que la que yo acabo de hacer, muchísimo mejor, y vais a encontrar ejemplos y vais a encontrar una explicación muy detallada de las conjunciones. ¿Qué es lo último que nos queda? Lo último que nos queda es la interjección. Y la interjección sería la última categoría gramatical invariable y mediante las interjecciones lo que hacemos es expresar sentimientos muy vivos. Pueden ser de dolor, de alegría, de tristeza. Por tanto, serían reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra. No sé si sois amantes o si os gusta leer cómics, pero si os gusta leer cómics, las interjecciones son muy habituales en los cómics. Y tendríamos expresiones como o, ay, a, ba, uf, zas, ala, etc. Normalmente las interjecciones se consideran como oraciones independientes, van aparte de la oración y normalmente van entre signos de admiración. En algún caso los podéis encontrar que no vayan entre signos de admiración, pero normalmente van entre signos de admiración. Hay dos clases de interjecciones, las que se llaman propias o primarias, que estas serían las verdaderas interjecciones, es decir, palabras que solamente tienen sentido porque han sido creadas solamente para expresar esos sentimientos tan vivos a los que me he referido antes. Es decir, son palabras que fuera de ese uso no se utilizan. Nos encontraríamos ay, uf, ala. Por tanto, este tipo de palabras de interjecciones propias o primarias solo pueden ser interjecciones. Nos encontraríamos después con un segundo tipo de interjección, que sería la interjección impropia. Cuando hablamos de interjecciones impropias, estaríamos hablando de interjecciones que originalmente proceden de otra palabra, de otro nombre o de otro verbo, por ejemplo, de un adjetivo, pero que se acaban utilizando como interjecciones. Expresiones como ojo, cuidado, bravo, magnífico, oiga, vaya, incluso muchos de los tacos, que luego muchas veces se camuflan de forma, por ejemplo, jo o ostras, originalmente vienen de palabras en fin, que son malsonantes y entonces los cortamos ahí para que no suenen tan mal, pero los tacos, esas palabras malsonantes, son interjecciones impropias. Vienen de un verbo, vienen de un sustantivo y acaban convirtiéndose en una interjección. Tenéis que tener cuidado porque no tenéis que confundir una interjección impropia con, por ejemplo, un verbo utilizado en una oración exclamativa. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, calla, aunque lo ponga entre signos de admiración, no estoy utilizando una interjección porque en realidad este calla viene justamente del verbo callar y yo lo que pretendo es, en un tono exaltado, decirle a alguien que se calle, pero no es una interjección, sino que formaría parte de la oración, tendría su sujeto elíptico que sería tú, etc. Tenéis también aquí un vídeo muy cortito en el que también tenéis explicadas las interjecciones, también os lo aconsejo. Y perdonad, me queda lo último, que no lo había dicho. Las locuciones interjectivas o interjecciones compuestas serían esas expresiones que funcionan como una interjección, pero que están formadas por más de una palabra. Por ejemplo, Dios mío, o por ejemplo, cielo santo. Esas serían locuciones interjectivas o interjecciones compuestas, igual que tendríamos locuciones adverbiales, locuciones prepositivas. ¿Lo recordáis? Un adverbio es una palabra, una locución adverbial tiene el mismo sentido que un adverbio, pero formado por más de una palabra. Una preposición, una palabra, una locución prepositiva, más de una palabra, con sentido de preposición. Una conjunción, una sola palabra, y una locución interjectiva sería una interjección formada por más de una palabra, como estas tres que tenéis aquí. Tenéis aquí actividades de refuerzo, también en el apartado de conjunción. Tenéis también aquí una actividad de refuerzo. Aquí veis que lo que tenéis que hacer es buscar la conjunción. Si es coordinante tenéis que decir el tipo y si es subordinante simplemente tenéis que poner que es subordinante. Y después, en el caso de la interjección, el ejercicio que tenéis que hacer es localizar las interjecciones que tengáis aquí y tenéis que decir si esas interjecciones son propias o impropias. Y ya está. Y ya con esto habríamos terminado todas las categorías gramaticales y lo único que nos quedará será hacer el repaso que nos va a servir de revisión de lo que habéis visto en primero y en segundo.
Pensad que reconocer las categorías gramaticales, es decir, las clases de palabras, es el paso previo y necesario para después empezar a hacer sintaxis, es decir, empezar a analizar oraciones. Pero eso ya será en tercero.